¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, y además fíjate que con este tema musical que es como una mera propuesta para iniciar siempre nuestras transmisiones. Pues muy bien, hecha, escrita, musicalizada y cantada por Saúl, que es el Leonardo da Vinci del siglo XXI. Oye, pues sí, ¿qué no haces y qué no sabes? Y no te estoy haciendo la barba porque ya no eres mi jefe. Fíjate que en todo caso yo te tendría que hacer la barba a ti, Selene. Porque, híjole, yo necesito que se me pegue tu conocimiento. Así los dos. ¿Cómo ¿No? están todos? Nos da mucho gusto saludarles desde estas instalaciones de Equilibre. Y el tema de hoy, de verdad está buenísimo. Saludamos a nuestros amigos que se están conectando. El tema es la doble vida del doctor y la doctora X. Tratamientos e implicaciones. ¿Hasta dónde? Bueno, ¿saben qué es la doble vida? Hay un trastorno muy característico de algunas personas que no mienten, simplemente viven en su propia persona diferentes, ¿qué les digo? Pues diferentes Personalidades diferentes. personalidades, ¿no? Son... En un solo cuerpo viven diferentes personas. O sea, está el tema de verdad que arde. Imagínate nada más que en tu cuerpo vivan 2, 3, 10 y hasta 15 o 20 personas diferentes. Y todo eso es provocado en la mente. ¿Te acuerdas del caso de Civil? No. Pues Civil, una mujer que fue atendida por una, pues era psicóloga y psiquiatra. Fue un caso real, existe el libro, ahorita no me acuerdo del autor, y después hicieron la película que le dio el Oscar a esta, ¿cómo se llama? Siempre se me va, la chiquita esta, Norma Ray, la novicia rebelde, Sally Field. Ajá. La novicia voladora. Voladora, no rebelde. La novicia voladora. Una mujer que tenía 16 personalidades. 16 personalidades. Eso fue real. Pero fíjense, nada más, de verdad es algo terrorífico, porque se puede inclusive confundir, muchas personas lo confunden, con algo que tiene que ver con posesiones demoníacas, satánicas, y hoy vamos a hablar solamente la mitad de lo que es este trastorno increíble. ¿Y qué más me contabas? Bueno, pues eso fue un caso real y la doctora hizo libros, un libro así, donde hace un análisis pues de todas las pacientes que iban en pero una de ellas era una maestra de francés, otra era... eso puede ser... Eso puede ser posible. No, sí es posible. No, sí, claro. Sí es posible. No crean que es cuento. Ay, mira, hay muchas personas que están conectando. Aquí hay una exalumna mía. ¿Maggie? No, Lisa Utrera. Lisa, ¿qué crees que me acabo de encontrar? Una fotografía de hace muchísimos años de un campamento del colegio a donde tú ibas. Donde ibas tú y bueno, cualquier cantidad de gente. Creo que fue al Chico Hidalgo. Luego les enseño esas fotos. ¿Cómo ves? Mira, qué curioso, ¿no? Ay, sí, cómo es chiquita la vida. Sí, de repente se conecta. Maggie, tú fuiste mi alumna, ¿verdad, Maggie? Bueno, ya no te veo, pero creo que sí. Isabel es nuestra fiel, patrocinadora, seguidora. Hola, Isabel. Hola, Promocionales Progreso, muchísimas gracias. Sí, bueno, pues aquí vamos viendo. Claro que sí es real. Después quizá, sí, Miss, ay, sí, tú también, claro que me acuerdo de ti. Muchas gracias, dice, sí, Miss, una excelente profesora. Me da
pudor leerlo, pero pues luego acá dices, Saúl, léelo porque tú nada más te ríes y haces así, no se entera el público del comentario. Y bueno, pues fue una flor, ¿verdad? Sí, Gracias, sí, sí. Maggie, tú una excelente alumna y sé que eres muy exitosa profesionista. Oye, ¿sabes que un día nos vamos a dedicar a enseñar fotografías desde cuando empezábamos a dar clases hace, bueno, no sé cuántos años tienes tú dando clases, pero... Pues antes de que llegue aquí, 12, más en España también di, ¿cuánto que unos 15? No, pues ya tienes un largo camino. Pues sí, empecé a los 8. Ah. No, Hoy nos preguntan, ¿entonces es posible que haya en un cuerpo viviendo tantas personas? Sí, sí es posible. Conste que el programa de hoy va a estar de miedo y igual y no van a poder dormir, ¿eh? Voy a empezar entonces a hablar un poquito es un trastorno. Se llama el trastorno de doble personalidad o trastorno de identidad disociativa. Pues a grandes rasgos explicar y después igual voy a leer un poquito de lo que viene en el DSM-5. Yo lo conozco como trastorno de personalidad múltiple. Sí, pero ahora ya le cambiaron a trastorno de identidad disociativa, porque puede haber 2 o más. Y bueno, ya ves que van cambiando los términos, que bueno, el bullying, ahora es bullying, ya antes se llamaba, ¿qué? ¿Cómo friegas? ¿Cómo friegas? O ahí está tu puerquito para que... Ahora ¿no? Se llama bullying y antes se llamaba ¿y cómo estás fregando? Ya, pues sí, siempre ha existido, ¿no? En fin, o la bipolaridad antes era, ¿cómo se llamaba antes? Trastorno bipolar tenía otro nombre, pero el trastorno bipolar. ¿Cuál será? Maníaco depresión. Van cambiando los términos, más bien, van cambiando... Van cambiando las pastillas según se acomoda la enfermedad. Ya saben que él es el presidente del club antichocho. Sí, la verdad es que no saben... Con perdón de los españoles, porque en España esa palabra tiene otro significado. Bueno, soy antipastillas, eso, sí, para que no se van a confundir nuestros amigos de España. Soy antipastillas, antimedicamentos, no los tolero, no me gustan. De todas las dietas que doy, las doy sin medicamentos. ¿Y funcionan? Sí, no las tolero. Entonces, bueno... Más bien, van cambiando quizá los términos, pero los signos y síntomas prevalecen, aunque también hay cambios, ¿no? Ahora les voy a leer cómo lo diagnostica el DSM-5, que es el que acaba de salir, ¿no? Entonces, consiste en la presencia de 2 o más personalidades. Aquí, pues, nos vamos a centrar en la doble personalidad, ¿no? Porque si nos vamos con Civil, que tenía 16. O muchos más pacientes. Estos 2 personalidades en un solo individuo. Algo así como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que deben conocer, y si no, búsquenlo y léanlo. Evidentemente, pues este trastorno crea muchos problemas de conducta en la persona que lo padece, ¿no? Porque, o Gatúbela. Gatúbela, por ejemplo, sí, porque ella ni siquiera se acordaba de lo que pasaba. Ah, sí. ¿Es cierto? No. Sí. Gatúbela. Hay varios. Hay varios personajes de ficción y reales, pero pues finalmente es el trastorno. Y como les decía, pues evidentemente crea problemas de conducta porque actúa de diferente manera en una situación similar, teniendo una personalidad discordante. Son 2 personas totalmente distintas en un cuerpo. Y bueno, pues hay varias causas que se manejan, pero no se sabe exactamente cuál es el origen, ni si realmente tiene una cura eficaz, porque es muy difícil y sí tienen muchas veces que intervenir los fármacos.
Porque la persona puede llegar a lastimarse si está en una situación determinada de peligro, o agredir a alguien que no está, en fin, ¿no? Pero fíjate que también hay otra cosa. Según y hasta donde yo sé, la gran mayoría de los casos han sufrido abusos sexuales o abusos, no sé, de cualquier índole cuando son niños. Entonces, como quieren reprimir justamente esa experiencia tan dolorosa, evaden y dejan salir a una persona a que les rescate. Entonces bloquean el momento. El momento de la lesión, el momento en el que fueron lastimados, ultrajados, y por eso sale en muchas ocasiones esa persona que rescata al cuerpo, y la mente bloquea el evento. Y dentro de la misma persona puede haber otra que quiera matar al que les digo, al hostess. Al anfitrión. Sí. Al anfitrión. Sí, el anfitrión. Precisamente así se denomina, ¿no? El anfitrión. ¿Y qué más, Celina? Y pues mira, lo que tú decías, ¿no? Que hay una, no se sabe exactamente, pero precisamente la idea más extendida es que se debe a una serie de traumas severos durante la infancia. Sí. Y pues uno de los traumas más severos, pues evidentemente es Maggie. Y en las personas puede haber algún detonante para que alguna de sus salga, por decirlo de algún modo. Sí. Lo que pasa es que, hagan de cuenta, en un cuerpo que se llama, vamos a ponerle un nombre, Arturo, por poner un ejemplo. En ese cuerpo, por alguna situación que vivió de niño, viven otras personas. Puede vivir Alejandro, puede vivir Jorge, y puede vivir otras personas, y también hasta una mujer. Sí. Según la represión que tenga no es el invitado, sino el anfitrión. El dueño del cuerpo. Él se vuelve como el director operativo. Sí. Y permite entrar a diferentes personas a su cuerpo. Sí. Y bueno, pues la mayoría presentan un perfil personal influido por abusos psíquicos, físicos o sexuales, y entonces esto lleva a que los pacientes empiecen a doblegar su personalidad y empiezan a replicar identidades alternativas. ¿Y qué es lo que pasa? Utilizando pues el lenguaje psicológico, se crea un yo disociado. Exactamente. ¿No? O varios opuestos al mismo. Pero a ver, el yo disociado es que en mi cuerpo vivan diferentes personas. Eso es una disociación del yo. Diferentes personalidades. Así es. Y todo es para bloquear eventos de la niñez. Es algo de verdad realmente grave y de miedo. Sí. Yo creo que hoy no van a poder dormir en la noche. Y eso que no sé si terminemos de hablarles del caso que traemos. A ver, vamos a hablar de una vez del caso. ¿De una vez? Sí, bueno, de una vez pues del caso. entonces, sí, quizá la próxima, Emily. Hola, Emily es mi amiga. También. También es amiga mía. No, ya sé que... No, pues casi hermanos ya. Sí, yo tengo que conocerla, híjole, como 35 años, más o menos. O sea, en el cunero se conocieron. Sí. Bueno, entonces, tienes razón. Vamos a entrar con el caso. A ver. Y ya después, quizá, en la próxima, ya hablamos un poco más de la etiología, de las características, ¿no? Etiología, para los que no saben qué es el origen de la enfermedad o del trastorno, el origen. Exacto.
Bueno, entonces vamos a hablar del caso. Ujú. Esto ocurre en un hospital en Madrid y llega un paciente de 19 años de nacionalidad dominicana, llega de forma voluntaria y refiere un estado de ánimo bajo. O sea, llega, me siento un poco deprimido, distímico, ¿no? Bajoneado. Bajoneado. Ajá. Con gusto saludarnos. Igualmente. Entonces, pues este paciente va acudiendo a sus entrevistas y su aspecto pues es cuidado, aseado, adecuado a la situación social en la que se encuentra. Tenía un trabajo estable y parecía que su vida pues no tenía ningún problema, pues no, al menos notorio, ¿no? Sí. Y bueno, cuando lo empiezan a entrevistar, pues contesta bien, su discurso es fluido, coherente, y mantiene contacto visual sin dificultad y se relaciona de forma habilidosa. Acuérdate que hay otras patologías mentales en las cuales no hay contacto visual, evaden o ven a otro lado. Él tiene una entrevista muy tranquila. Sin embargo, después de esta entrevista, comenta que sus síntomas empiezan y le preocupan por primera vez precisamente cuando llega a España, cuando tenía 18, o sea, al año siguiente, está yendo al año siguiente que llega a España. ¿Y cuáles eran sus síntomas? Pues sentía un estado de ánimo deprimido y cuando él explica que cuando más deprimido se sentía, le apareció una figura externa que era un hombre, lo describe como un hombre alto y vestido de negro, llamado Noob, N de niño, B de bueno. Entonces, él habla de que le aparece Noob. Y ¿pero dónde se le aparece? ¿En el espejo? Se le aparece como figura externa, o sea, es una aparición, es así, vestido de negro, y dice que solamente puede verle los ojos. Sin embargo, él dice que tiene una relación muy buena con él y con él puede hablar sin ningún problema y puede hablar de cosas que hacen que se le olvide su estado de ánimo bajo. O sea, no le está ayudando a sentirse mejor. Pero entonces fíjense que aquí hay una característica bien importante, Celina, y es que no es que escuche voces o vea cosas de afuera, sino lo ve dentro, dentro de su propio cuerpo. Exacto. A diferencia de otros trastornos. Sí. Ok. Lo ve y habla con él y lo tranquiliza. Ok. Entonces, después, dice que después de la irrupción de la identidad de No, empieza a haber ocasiones en las que se siente como una mujer. El paciente, que adopta posturas femeninas, se pinta las uñas y hace cosas que, como él mismo dice, pertenecen a las mujeres. Pero cuando lo está diciendo, lo explica, pero luego dice, pertenecen a las mujeres como rechazando, ¿no? O sea, yo soy hombre. Todo ese discurso es interesante porque pertenece a una mujer que vive dentro de él. Ajá. Imagínense nada más, es una mujer que vive dentro del cuerpo de un hombre. Okay. Entonces, cuando adopta este papel femenino, el paciente indica, cuando ella aparece, y no habla en momento alguno de posesión, sino que se siente protegido, se aleja de peleas y sabe qué cosas tiene que hacer para sentirse bien. Hasta en este momento, el paciente no refiere episodios de consumo de drogas. Esto porque después va a aparecer algo así. Entonces, voy despacito, si hay dudas me dicen, porque es un caso interesante y complicado.
Después, posteriormente, refiere que empezó a consumir marihuana diariamente y muchas veces al día. ¿Quién? ¿No? No, el paciente X. El anfitrión. El anfitrión. Ok. Refiere que empezó a consumir marihuana y al poco tiempo de que consume marihuana, la verdad es que no especifican cuál es por el poco tiempo, pero bueno. Es que fíjense que también es importantísimo diferenciar quién es la persona dentro del cuerpo, quién es la persona que está consumiendo, en este caso, la marihuana. Porque puede por ahí haber también un deseo reprimido. Sí. Y hay que encontrar. Claro. Ok, y luego. En este caso es el paciente. El paciente, o sea, el anfitrión. El anfitrión. Okay. Que repito es dominicano, pero eso no tiene nada que ver con, es nada más para referirlo, ¿no? Sí. Empieza a consumir marihuana y al poco tiempo empieza a adoptar el término para referirse a esta adopción, nunca posesión, vuelve a ser aparecer. Es que fíjense, la diferencia entre la posesión y la aparición la tiene la misma palabra. ¿Sí? Es decir, el anfitrión le permite entrar a su cuerpo. Sí. Sí. Ajá. La que considera como peor de las personalidades. Este ser, el que vuelve a aparecer. Esta nueva personalidad es violenta y se muestra muy fuerte, es la más fuerte y dominante de todas las anteriores. ¿Cuántas vamos? Ya 2. Esta es la tercera. Sí. Perdón. Cuando aparece, el paciente refiere que en ocasiones pierde la noción del tiempo. Puede hacer cosas de las que luego no se acuerda y experimenta mucho miedo ante su aparición. Y es que eso es importantísimo. Cuando el anfitrión permite que otra persona entre a su cuerpo, se le borra la memoria. Exacto. Se le borra la memoria al anfitrión para poder ser auténticamente la otra persona. Sí, de hecho lo que tiene es precisamente amnesia y fuga disociativa. Ok. Esta personalidad se llama cruza o muere. Esta es la nueva, ya llevamos 3. ¡Qué barbaridad! Así se llama, es el nombre de la persona, ¿eh? Sí. Cruza o muere. Cruza o muere, o sea, que porque se pueden llamar, no precisamente con nombres propios, sino se pueden llamar libertad, enojo, rebelión, y en este caso se llama, la nueva personalidad se llama cruza o muere. Así se llama esa persona. A ver, ok. Vamos bien, no se me pierdan. Cruza o muere. La llegada está vinculada a un hecho especialmente traumático para el sujeto, para el paciente. Su padrastro traficaba drogas y entonces ¿El padrastro de la nueva de no, Cruza o muere? No, el padrastro del paciente, del dominicano. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, la llegada de Cruza o muere está vinculada con un hecho traumático, que es su padrastro, que trabajaba con droga, lo obliga a ayudarle, pues ejerciendo como lo que se llama mulero, y llevando de este modo la mercancía introducida en su cuerpo por vía rectal desde España hasta Alemania. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Entonces, híjole, ahí el anfitrión tenía un daño terrorífico. Sí. Imagínate nada más traficar sustancias por vía rectal. Lo obligaba el padrastro y pues ese es un hecho. No sé cuál sería, es que como este es un caso español, mulero lo ponen como con cursivas, pero ¿cuál sería el mulero que es, pues sí, como traficante, ¿no? Como
Es posible, no lo sé. Ah, porque como mula, ¿no? Por el que transporta. Y entonces se justifica muy bien el nombre de la personalidad que se llama cruza o muere. Ok. ¿Y luego? Durante el viaje, el paciente refiere notar esa presencia oscura. En un primer momento, cruza o muere. Volvemos con él. Se muestra dialogante e intenta persuadirle a partir del pensamiento. Le dice que mate a su padrastro. Y ya que le está haciendo la vida imposible, a la par que le insulta. Entonces, lo persuade para que mate al padrastro, pero al mismo tiempo lo insulta. Ok. Está complicado, ¿eh? Sí, lo que pasa es que como el anfitrión se siente muy agredido, saca una personalidad que se les llama... conoce como mulas. Ah, ok, gracias, Maggie. Saca una personalidad que le aconseja matar a la persona que le ha hecho el daño. Por eso se llama cruza o muere, y es el que aconseja al anfitrión matar al padrastro, que es el que le hizo daño. ¿Ok? Entonces, progresivamente esta personalidad pasa del diálogo interior al dominio de sus actos, involucrándolo en peleas graves e incitándole a beber. O sea, ya hay aquí otro agravante. Sí. Al revisar su biografía, el paciente refiere que desde que era muy pequeño tenía un amigo invisible llamado Jack. Esto es muy común en los niños y no es de alarmarse, que tienen un amigo invisible y desaparece a lo largo de los años. O sea, ya creo que ya a los 6, 7 años desaparece el amigo invisible, pero es muy común que tengan su amigo invisible. En este caso, bueno, habla de su amigo invisible Jack, que lo cual muestra que estos episodios disociativos ahondan en una infancia muy traumática y compleja. El paciente refiere que Jack y él pasaron muchos años juntos, hasta que a los 15 años se despidió de él y se marchó, diciéndole que ya era lo bastante mayor como para estar solo. O sea, Jack se va, le dice bye bye, ya puede estar solo. Que eso evidentemente también es un episodio traumático para él. Bueno, cuando se le pregunta por los detalles de su niñez al paciente, la recuerda en general con tristeza, como un niño maltratado por su padre, abandonado en las calles de Santo Domingo, y tuvo que sobrevivir de casa a los 11 años. Tuvo que sobrevivir entre peleas y tiroteos. O sea, en el barrio de Santo Domingo en el que vivía era un barrio muy difícil y siempre estaba entre peleas y tiroteos. O sea que ahí se ve el origen de las múltiples personalidades. Sí. El papá lo maltrataba y lo abandonaba en las calles, y su padre a los 11 años lo corrió de su casa. Y de manera accidental le dispararon a los 13 años. Posteriormente, o sea, a el paciente. Sí. Posteriormente, cuando llegó a España, vivió con su madre por un tiempo, pero luego la mamá lo abandona porque se marchó al extranjero, a Holanda. Se queda él solo, o sea, su madre lo abandona en España, o sea, viviendo juntos, la mamá lo abandona y se va a Holanda y se queda en España. Y dice que en ese momento intentó suicidarse, tirándose desde un 9º piso porque creía que no pintaba nada en este mundo y que estaba muy solo. O sea, había una depresión muy clara. Sí, claro. Sobrevive en la caída a los 9 pisos. Y explica que se trató de un acto impulsivo y no planeado, que finalmente no llegó a término al no sentirse con valor para ello y ser una persona religiosa. O sea, intenta suicidarse, pero no se tira, aunque pensó en algún momento que sí se había tirado. Ok. Y
no lo lleva a término porque refiere que no se sintió con valor y se consideró que al ser una persona religiosa, esto lo indujo a considerar que esa conducta sería pecaminosa. O sea que si se suicidaba, pues era un pecado. Después de un tiempo, se va a Holanda a buscar a su mamá. Y durante ese tiempo vive con su mamá y su padrastro. Su padrastro, el cual maltrataba a la mamá y a él. Uy, qué barbaridad. O sea, maltrato infantil, abuso. Ajá. Sí. Un día después de regresar de una excursión del colegio, no encuentra a su madre en su casa. Y le informan que la mamá apuñaló y quemó al padrastro, por lo cual la meten a la cárcel. La noticia le sorprende y el paciente refiere que le da miedo poder dañar a alguien porque cruza o muere, no le va a hacer daño a él, pero sí puede hacerle daño a otras personas. Fíjate, y hay muchas veces en que la personalidad que entra al anfitrión puede hacerle demasiado daño. Sí. Podría inclusive lastimarlo. Hay cualquier cantidad de casos, no este en específico, pero cualquier cantidad de casos en donde una de las personalidades que entra al anfitrión lo tasajea. Lo tasajea y a veces llevan hasta un diario para poderse enterar lo que hace uno, el otro o el otro de todos los que son las personalidades invitadas. Pero en este caso, cruza o muere, le está permitiendo vivir a él con la reserva de que podría hacerle daño a otras personas. Como una repetición de la misma agresión que el anfitrión vivió. Sí. ¿Está repitiendo el patrón? Exactamente. ¿Ok? Y bueno, pues se le hicieron muchísimas evaluaciones. Aquí pues hay una lista de pruebas que se le aplicaron, son pruebas muy específicas, el inventario semiestructurado de simulación de síntomas, el inventario clínico multiaxial de Milton 2, o sea, todas estas son pruebas que se le aplicaron. Y los resultados tras aplicar todas estas pruebas al paciente manifestaron indicios de sospecha de simulación, tanto en psicosis como en deterioro neurológico. Y bueno, en una tabla se habla de la temporalización de los eventos estresantes que va refiriendo el paciente. Primer suceso traumático, el maltrato infantil de 8 a 15, la personalidad Jack. Madre se va a España a los 10 años, cambio de residencia a España a los 18 años de él, personalidad, no. La madre se va a vivir a Holanda, 19 años, entonces la personalidad es una mujer. El tráfico de drogas o mulero, 19 años, cruza o muere. Entonces aquí son 4. Son 4 personalidades diferentes que viven en una sola persona. Oye, Celina, pues yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Vamos a continuar con esta transmisión en la próxima ocasión para que ustedes se den cuenta de lo que sucede alrededor de estas personas, que alguien nos preguntaba al principio, ¿es eso posible? Sí, sí es posible. Resulta pavoroso, es una situación muy complicada, muy compleja, pero bueno, vamos a tratar de analizar muy bien todo este tema. Sí, incluso de próximo programa repetimos para que recuerden, porque hay muchos elementos y muchos factores aquí que hay que considerar, y bueno, pues 4 personalidades y sucesos traumatizantes en la vida de este paciente. Sí. Bueno, pues que les vaya muy bien, doctora.
como siempre, un placer. gusto enorme saludarte. Igualmente. Al equipo de producción dirigido por Ricardo, muchísimas gracias. Gracias, muy buenas noches y bendiciones a todos. Bendiciones, nos vemos.